Muy buenas noches, hijos de la eterna primavera, y bienvenidos sean a una nueva sobremesa de Criterio Joven. Hoy estaremos hablando sobre el foro en el cual participó la candidata a presidencia y el candidato a vicepresidencia por el partido ADN, la señora Adela de Torreviarte y el señor Antonio de León Escribano. Ahora, para introducirlos a la sobremesa, les diré quiénes son los participantes de ella. Como moderador tendremos al periodista de aquí, de Guatevisión, al señor Ben K. Chin. Ahora, a los un poco más jóvenes, representándolos a ustedes, jóvenes que están en casa o en internet, tenemos a Freddy Anzueto, del Colegio de Abogados. También tenemos a Sara del Cid, que estudia Ciencias Políticas y estudia en la Universidad Rafael Landívar. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Rebeca Amado, que representa a la organización Abusado, Vota Cruzado. Así que los dejo con esta sobremesa, señor Ben K. Chin. La sobremesa es toda suya. Buenas noches. Gracias, Herbert. Volvemos a la discusión, a la sobremesa con los protagonistas de esta noche, los jóvenes. El turno es discutir la propuesta del binomio presidencial de ADN. Comenzamos con Rebeca. Rebeca, ¿qué novedades? Novedades, yo podría mencionar el hecho de que yo vi a la licenciada Torreviarte muy efusiva en cuanto a los temas de seguridad. Hablaba ella de dar un marco de 3 meses para poder mejorar la imagen de seguridad del país, y eso fue algo que me impresionó mucho porque pues ningún otro candidato creo que se ha atrevido a dar ese tiempo, ¿verdad? Porque es un tiempo corto. Ella dice que ya existen todos los sistemas, ya existe toda la información para llevar a cabo, por así decirlo, una limpieza de las zonas rojas. Y pues esa fue una parte que me impresionó a mí mucho. De ahí la vi mucho a ella basándose en temas de seguridad, en temas de educación y en temas de salud. Okay. Sara, ¿sí? ADN es un partido relativamente joven, pero hay cosas nuevas, hay ideas nuevas dentro de su propuesta. Particularmente yo no observé alguna propuesta nueva, pero de lo que sí me llamó la atención fue que Adela mencionó que la salud y la educación son elementos torales que se deben fortalecer, y dentro de ello la educación mencionó que debe especificarse también y fortalecer la educación para niñas, y del lado de salud se enfatizó bastante en salud preventiva. Freddy, ¿qué puedes decir de la propuesta de Adela de Torreviarte? Me llamó mucho la atención que decía que las cárceles normalmente o en la actualidad eran escuelas de extorsiones. Ella propone una creación o una fundación de una verdadera cárcel de máxima seguridad. Creo que es algo que sí vale la pena rescatar de la propuesta para poderlo poner en práctica. A ver, retomemos ese tema de seguridad. Ella fue ministra de Gobernación. ¿Cómo crees que está planteando el tema de seguridad y justicia dentro de su plan de gobierno? La experiencia considero que Adela la tiene para hablar de seguridad, pero creo que enfatizó demasiado y se fue o se inclinó mucho al tema de seguridad por el simple hecho de que ella fue ministra de Gobernación. Claro que se desempeñó muy bien en el papel, pero considero que debió haber hecho un poco de más énfasis en salud, educación y otros factores que necesitamos los guatemaltecos tener presentes para poder unificar un criterio en el voto. Sara, si escuchaste algo del tema de seguridad que sea diferente a la propuesta que nos están ofreciendo otros candidatos. Diferente. Ella, así como decía Freddy, enfatizó bastante en fortalecer el sistema penitenciario, pero algo que me llamó la atención es que nombró algo de prevención y reacción, que ella se refería a prevenir el delito y reaccionar cuando ya está el delito. A ver, nosotros hablamos mucho de seguridad, pero criticamos a la Policía Nacional Civil. ¿Hay planteamientos de Adela de Torreviarte para reformular la PNC? Pues lo que yo escuché que ella estaba mencionando era más que todo colocar como una carrera de bachillerato en seguridad. Cuando se refirió a los temas de seguridad empezó a hablar de eso, pero solo lo mencionó, ¿verdad? Y a mí me llamó también mucho la atención en cuanto a lo de la cárcel de alta seguridad, ya que ella prometió que por lo menos una cárcel sería establecida en Guatemala si ella llegara a gobernar, lo cual pues es un punto muy importante, ¿verdad? Muy a favor, pero lamentablemente no escuché mucho sobre reformas a la PNC y tampoco escuché sobre combate al narcotráfico y crimen organizado, que me hubiera gustado mucho escuchar. Me quedo contigo, Rebeca. En el tema de salud, educación, ¿qué escuchaste de ADN? A mí me pareció muy interesante que los 2 ejes principales de ADN es precisamente educación y salud de la mano y seguridad y justicia en los dos ámbitos. Y en salud yo lo que escuché que me pareció muy importante fue como ponerle atención al ICS, ¿verdad? A los programas del adulto mayor, de ciertas cosas que son asistenciales. Ella estaba hablando de dar subsidios asistenciales a sectores que están como muy marginados, ¿verdad?
pero no, tampoco hizo mucha profundidad en esos temas, sino que se basó más que todo en poder ahorita mejorar el sistema de salud que ahorita está muy lesionado, ¿verdad?, en este gobierno. A ver, Sara, hablaba de subsidios, eso ya es algo que hemos estado escuchando durante esta administración, pero también hablaba de educación de calidad. ¿Qué te llamó la atención de eso? En educación de calidad me llamó la atención que ella refería que había que capacitar a los docentes, a los maestros, porque en ellos estaba básicamente en sus manos la educación y el futuro del país. Freddy, ¿ves un plan educativo a largo plazo o estamos solo queriendo hacer planes para 4 años? Adela mencionó algo muy importante y es como una comparación con países latinoamericanos en donde, como México, por ejemplo, hay licenciatura en Ciencias de la Educación. En Guatemala no contamos con una carrera así más que la pedagogía y otras situaciones similares. Ella dice que el docente o el maestro no debe prepararse en el diversificado, sino en la universidad, pero pues comentábamos fuera del aire que los estudiantes o los hijos de los menores de edad pues apenas pueden ir a la escuela, apenas cursan la primaria o si les va muy bien el ciclo básico, pues difícilmente van a poder obtener una carrera de maestros en la universidad. Bueno, entonces ahora, ya que escuchamos educación, salud, seguridad, ¿qué tan realizables son esas promesas de campaña, Freddy? Comenzamos contigo. Yo pienso que el querer es poder, pero también tiene que poner los pies sobre la tierra al momento de decir en dónde estamos, cómo estamos, porque vimos muchas propuestas, o sea, vimos los problemas, mas no vimos muchas soluciones. Claro, en muchas situaciones, como mencionábamos al principio, la seguridad, la experiencia la tiene y lo ha hecho muy bien, pero creo que las propuestas, las soluciones, falta un poco de matiz para que nosotros podamos decir sí son realizables. Sara, ¿buenas intenciones o hay algo más? Creería que tiene muy buenas intenciones y al menos yo por lo que vi, enfocó muy bien los problemas nacionales, pero se quedó algo corta en enfoque de propuestas sólidas. Solo se quedó básicamente en algunas soluciones rápidas, pero no cómo iba a llevarlas a cabo. Ahí yo vi algo de diferenciación entre el qué y cómo, ¿verdad? ¿Vamos? Sí, sobre seguridad, lamentablemente yo pues tuve la oportunidad de hacer una pregunta en el foro y la parte final de la pregunta era de cómo iba a llevar a cabo, o sea, de dónde iba a salir el dinero precisamente para en 3 meses poder mejorar la imagen del país y poder salir de esta situación tan difícil de inseguridad que hay, y ella no me la respondió, simplemente no tocó el tema, y a mí me hubiera gustado mucho, ¿verdad? Porque sí, yo sí vi que en todos los temas nunca se llevó cómo se iban a ejecutar, sino que tal vez hay muchas buenas intenciones. Yo pienso que ella tiene un proyecto muy establecido, pero sí sería muy bueno, ¿verdad?, que ella pudiera expresar exactamente cómo es que van a llevar eso a cabo. Hay una debilidad en el cómo, ¿verdad? Muchos políticos nos ofrecen una lista de Santa Claus, pero no nos dicen cómo lo van a conseguir. Habría que decir también con qué, Fred, con qué dinero. Claro, y es que ella lo mencionó, ella dice precisamente, y volvemos otra vez al tema de seguridad, ella decía, el dinero está, el recurso está, lo que pasa es que es mal utilizado, pero tampoco profundizó al momento de decirnos de qué manera podría realizarlo, de qué manera podría utilizarlo. Bueno, somos parte de la deuda externa, pues, pero sí, el dinero, el recurso económico, coincido con ella, sí está, pero no nos dio la solución, cómo lo podría proponer, cómo podría ella canalizar el recurso. Sara, ¿hay una debilidad en no tener una propuesta firme de reforma fiscal o es que los políticos no quieren hablar de ese tema en este momento? De hecho, dentro del foro, yo le formulé la pregunta de la reforma fiscal, ella se refirió específicamente a transparencia. No abordó la pregunta directamente, sino se enfocó en transparencia únicamente, de que los políticos deben ser transparentes, el dinero debe ser ejecutado y llevado a cabo de forma transparente. A ver, y tú, en esta reflexión, ¿ya te quedas con lo que dice Adela o crees que faltó ser más concreta en el tema fiscal? Yo creo que le faltó concretar, ¿verdad? Muchas cosas solo las dejó como en el aire. Me hubiera gustado que las hubiera logrado aterrizar, por así decir, y explicar, ¿verdad?, cómo ella pretende llevar a cabo la reforma fiscal, que es un tema que es recurrente, ¿verdad?, en los políticos, pero no concluyen de qué se necesita hacer, qué se necesita negociar, qué se necesita alcanzar en Guatemala para poder llevarla a cabo. Yo hubiera querido que ella pudiera profundizar en esos sentidos. A mí me queda una buena impresión de ella, de sus buenas intenciones, pero creo que todavía le falta madurar un poquito políticamente y sus planes precisamente. En general, entonces, pensamos de que hay buenas intenciones, de que hay experiencia en la administración pública, pero que falta concretar en el tema fiscal. Y es que si vamos a tributar, hay que ser productivos. ¿Qué propuesta económica mostró hoy ADN, Rebeca?
Pues ella estaba hablando más o menos hubo un lema que me gustó mucho que decía que ella lo que quiere es tener tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Sí estaba hablando un poco de liberar un poquito ciertas cosas del mercado, pero tampoco profundizó, que lamentablemente no tenía yo oportunidad para hacer otra pregunta porque esa hubiera sido mi segunda opción, pero ella sí estaba hablando de liberar el mercado en algunos aspectos y poder sacar mayor provecho. También tocó, pero muy levemente, como mejorar la recaudación fiscal, ¿verdad?, como parte de la reforma y la transparencia para evitar que los fondos pues se vayan por otros lugares, ¿verdad? Sara, ¿cómo ser más productivos? ¿Hay alguna receta que nos proponga ADN? ADN particularmente observé que proponía alianzas público-privado. Lo enfatizó en el eje de educación, en el eje económico, de que se debe hacer una solución viable es alianzas público-privado. Eso es. Alianzas público-privadas, Freddy, ¿qué opinas sobre ellas y qué enfoque pueden tener en un gobierno de ADN? Estoy de acuerdo con las alianzas público-privado porque definitivamente es una buena opción, como te decía, para poder canalizar el recurso. Y también mencionaba ella que para poder tener todo este tipo de situaciones o vicisitudes dentro de un gobierno, tenía que dársele la prioridad también al joven, a la juventud. Ella dice que, me gustó la frase, muchas veces al joven se le ve como problema y ella dice que el joven es la solución. Entonces, con fuentes de trabajo para la juventud, aunque no tengan experiencia, podemos también trabajar el factor economía y poderlo fortalecer de esta manera. Rebeca, ¿qué tan aterrizada ves a Adela de Torreviarte en el tema social? En el tema social, pues ella es alguien que ha profundizado, ¿verdad?, mucho en esos temas y que se ve que es una persona experta, ¿verdad?, en ese sentido. Sin embargo, sus líneas en cuanto a política social precisamente fueron salud y educación. Y hubieron temas bonitos como lo que mencionaba Sara, que ella estaba hablando de educación especialmente para las niñas, y hubo una parte que me llamó la atención, que ella lo que quería era generalizar la educación primaria y preprimaria, y lamentablemente no tocó la secundaria, a pesar de que lo que dice Freddy es cierto, que ella hablaba del joven, pero dejó de lado la educación secundaria y la educación a nivel medio, lo cual es muy importante porque esas son las edades que comprende la juventud y no se puede tomar en cuenta a la juventud sin tomar en cuenta la educación de la juventud. Entonces, en ese sentido, a mí también me quedó como un poquito de mal sabor, ¿verdad? Hubiera querido que ella misma dijo con sus palabras, sí, por el momento pues todavía no se puede pensar en extender la educación secundaria, pero yo creo que es momento de empezar a pensarlo porque es donde los jóvenes pues están integrados y es lo que ellos necesitan. A ver, subsidios, inclusión, oportunidades para los jóvenes, ¿cómo está ADN en el terreno social? En el terreno social particularmente me di cuenta que ellos cuentan con un eje de desarrollo humano, pero a pesar de ello no cuentan con programas sociales específicos para que haya un desarrollo social equitativo, ¿verdad? Ahora, Freddy, desarrollo social, ¿tú ves a ADN ya con un plan sólido en cuanto a qué va a hacer, por ejemplo, con los programas sociales que deja esta administración? No, básicamente no tocó el tema acerca de darle la continuidad, hablemos de los programas sociales como lo han hecho otros partidos políticos, otras propuestas. Ella como que quiso enfatizarse un poco más, por ejemplo, al hablar y volver al tema de salud en cuanto a los hospitales. Ella dice, en Guatemala tenemos 2 hospitales en la capital grandes que pues tienen situaciones denigrantes para las personas que hacen uso de ellos o para los servicios que prestan, y pues no se diga de los departamentos, cabeceras departamentales, puestos de salud con condiciones denigrantes también. Entonces, como que en cuanto al desarrollo habló de cosas específicas y es muy bueno y muy aplaudido, por cierto, pero en cuanto a la continuidad de este tipo de programas sociales no le dio tanta relevancia porque pues ella misma dijo, ¿verdad? Es como perderse en el canal de la política que ella maneja porque ella quiere ser más concreta. A ver, me quedo contigo. Habló mucho de la transparencia, habló que hay que terminar con ese círculo vicioso de no tributar, pero que también cuando tributas, pues los impuestos se van a otras cosas. ¿Crees que va a haber una línea de transparencia fuerte en una administración de Adela de Torreviarte? Ella ha demostrado que sí tiene esa línea de transparencia. Considero que en un gobierno de ella puede darse esta línea de transparencia. No podemos hablar en el antes, sino hasta el momento de vivir una situación o al momento de poder emitir un comentario, pues al estar viviendo un gobierno de ella, por decirlo así. Las intenciones no son suficientes. Yo puedo tener las 1000 intenciones buenas del mundo, pero tengo que estar en un puesto o en un cargo público para que me pueda proyectar y para que la gente pueda realmente ver mi desenvolvimiento, mi proyección y si realmente estoy tomando todos los puntos que hablé en un proyecto de trabajo y para ver si puedo ser transparente. Acordémonos que lamentablemente se dice que en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica la manzana llega normal, pero llega a podrirse con las demás. Habrá que ver si realmente Guatemala puede salir de ese fango en el que se encuentra de corrupción, que es un cáncer que está acabando con nosotros. Sara, ¿está preparada Adela de Torreviarte para la primera magistratura? Creo que aún debe madurar.
debe madurar tanto en sus programas como en sus propuestas, pero sí tiene futuro, sí veo que puede llegar a alcanzar algo más, que puede alcanzar de hecho la presidencia, pero es a largo plazo, ya madurando sus propuestas, madurando ella misma, sus experiencias, en fin, es a un proceso que está por llegar, ¿verdad? Bueno, bien dicen que necesitan 2 para el tango, ¿verdad? ¿Qué opina Rebeca del vicepresidenciable de Adela? Pues el vicepresidenciable, lamentablemente en los primeros 20 minutos él no tuvo ningún tipo de intervención, que a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Que el tiempo fuera compartido, sino que estábamos pues nosotros platicando precisamente que incluso la licenciada Torreviarte empezó a leer, lo cual pues es algo extraño, ¿verdad? Porque pues ellos deben de saber bien, ¿verdad? Sus discursos, sus propuestas, ¿verdad? Sus proyectos, y él no intervino mucho. Cuando él intervino fue porque ella le dio la palabra, y la verdad yo a él lo noté un poco flojo a la hora de explicar, ¿verdad? A la hora de explicar las cosas, cómo las iban a llevar a cabo, pero me quedé con una expresión, con una sensación nula de él, ¿verdad? Sara, ¿cómo ves la complementariedad del binomio? Fue difícil observarlo porque, así como decía Rebeca, no hubo una participación directa de él, sino que fue únicamente cuando Adela le permitió, por así decirlo, intervenir. Y sí hubiera sido muy bueno escucharle a él intervenir de forma impredecible, ¿verdad? No solo con permiso de ella, ¿verdad? Vamos, Freddy, ¿qué opinas de que las mujeres están opinando? ¿Qué opinas de cómo se desenvolvió Antonio de León Escribano? Bueno, a mi criterio, un complemento para un binomio presidencial de hombre-mujer es la combinación perfecta. No importa quién lleve el cargo de presidenciable o vicepresidenciable, pero sí, yo lo vi un poco fuera de contexto, un poco fuera de poder opinar, sino que tenía que esperar el estartazo de ella para poder decir, bueno, yo opino esto, o incluso se oía a los que estábamos en el foro que le decía, dígalo usted, o hágalo usted, o opine usted, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando tocamos el tema de alguna reforma al Código de Trabajo, él esperó a ver si le daban el banderazo de salida o no, ¿verdad? Entonces, como que falta, no sé si lo estoy juzgando mal, pero yo siento que le falta un poco de criterio propio para poder decir, bueno, opino esto, y si hay un complemento que lo diga ella. Bueno, vamos ya en las últimas rondas. Rebeca, ¿qué impresión tienes ahora de Adela de Torreviarte luego de que ella pues estuvo en el proceso de Sandra Torres en la Corte de Constitucionalidad? ¿Cambia tu impresión de Adela de Torreviarte? La verdad sí, yo creo que a los que pues a veces nos interesa la política, pues sí conocíamos de ella, su trayectoria, su carrera, que es muy respetable, pero sin embargo esta intervención que tuvo ella en el caso del binomio Une-Gana, la puso ella como en el marco político, ¿verdad? La puso en el ojo público, y la verdad yo sí considero que su actuación fue muy pertinente, muy valiente. Me hubiera gustado escucharla un poco más en las audiencias, pero la verdad es que se concretó a decir lo que tenía que decir. Yo creo que le favoreció mucho, no sé si fue intencional o no fue intencional, sin embargo yo creo que ella es una persona que legítimamente está buscando que la ley se cumpla, que no se esté transgrediendo especialmente la Constitución, y en esa línea creo que va también el hecho que están ellos también como tratando de impugnarla en el caso de Harold Caballeros, ¿verdad? Vamos ahora, ¿cómo ves ahora la imagen de Adela de Torreviarte? Bueno, yo creo que Adela sí jugó un papel importante en el caso de Sandra Torres, pero hay que dar el lugar que el papel primordial eran los magistrados de la Corte, ¿verdad? Ella fue un apoyo fuerte, sólido, pero lo principal eran los magistrados de la Corte. Por último, Freddy, ¿qué te deja ya este binomio de ADN fuera de las batallas jurídicas en la propuesta electoral? Fuera de haber participado en lo de Une-Gana. Sí, ¿cómo te queda la impresión de Adela? Bueno, yo ya conocía la trayectoria de ella, no conocía a su vicepresidenciable. Creo que con las actuaciones que está haciendo está saliendo más a la luz pública política, está como dando un brillo diferente desde otro punto de vista. El sabor me queda un buen sabor de boca, más sin embargo, como mencionábamos al principio, falta fortalecer su plan de gobierno y pues quizás un poco su entorno como política. Sin duda alguna es una buena propuesta, como Sarita lo decía, a largo plazo. De 1 a 10, ¿cómo estuvo su desenvolvimiento? 8. Sara. 7. Rebeca. 6. 6. Puede mejorar entonces. Sí, por supuesto. Hay capacidad de mejorar en estos últimos días de campaña para el binomio de ADN, un partido nuevo, un binomio que se está dando a conocer. Bueno, terminamos así esta discusión, esta sobremesa. Hoy estuvo bajo la lupa el binomio presidencial de ADN. Regresamos con Herbert.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Recuerden que si nos están viendo por internet en criteriojoven.org nos pueden dejar comentarios allá abajo. Si no están viendo por Guatevisión, por favor entren a criteriojoven.org. También síganos en Facebook como Criterio Joven o ya sea síganos también en Twitter como @cjovent. Esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muy buena noche.